Bueno, queremos profundizar sobre las implicancias de esta normativa, esta reforma laboral que hoy día firmó la presidenta, y vamos a tomar contacto con el diputado de la UDI e integrante de la Comisión del Trabajo de la Cámara, Patricio Melero. Diputado, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde, y muy buenas tardes a quienes están en la sintonía de CNN. Diputado, usted expresó que se sentía frustrado con la aprobación de esta ley. ¿Me puede explicar por qué todos quedaron descontentos en todo el espectro político? No solamente, Matilde, en el espectro político. Las últimas encuestas del Centro de Estudios Públicos, como también las que se vienen haciendo hace mucho tiempo por Plaza Pública Academ, señalan que siempre la reforma laboral propuesta por el gobierno tuvo más rechazo que aceptación, y en la última, ya una vez aprobada la ley, siguió teniendo un altísimo nivel de rechazo y un muy bajo consenso. Obviamente que yo siento frustración porque pienso, Matilde, que no es la reforma laboral que Chile necesita y que en el siglo XXI el mundo del trabajo requiere. Yo hubiera esperado una reforma laboral que se hubiese hecho cargo del dinamismo del trabajo, de la flexibilidad de las jornadas de trabajo, del fomento a la contratación de las mujeres, de las facilidades para que los jóvenes puedan trabajar y estudiar, haberse hecho cargo de todos los temas de adaptabilidad propias que se requieren, como también de una capacitación propia en el mundo de generar mayor empleabilidad, es decir, de ir generando a través del CENSE también y de otros mecanismos posibilidades que las personas aprendan al interior del trabajo y puedan ir buscando nuevas opciones, pero nada de eso estuvo presente en esta reforma, que más que una reforma laboral siempre fue más bien una reforma al capítulo cuarto, negociación colectiva, a las relaciones sindicales, pero que olvidó el mundo del trabajo, y ahí no vamos a ver, creo yo, cambios positivos ni en la generación de empleo, ni en mejores condiciones de trabajo, como hubiera sido el propósito. De ahí la enorme frustración que yo siento. Claro, lo que se pretendía inicialmente también era crear esta nueva relación, dijo el gobierno, entre trabajadores y empleadores, fomentando la participación en los sindicatos. Con esta ley, ¿usted cree que los trabajadores se sienten llamados o motivados a entrar a un sindicato? Yo creo que siempre para la dirigencia sindical, Matilde, es una tarea persuadir a sus trabajadores de formar parte del sindicato y de dar garantías de que si forman parte de él van a poder llevar adelante un buen proceso de negociación colectiva y van a poder tener una buena relación empleador-trabajador. Pero eso, desgraciadamente, en el propósito inicial que tuvo el gobierno, que fue de establecer la titularidad sindical, es decir, esta suerte de obligación encubierta de que si usted no formaba parte del sindicato no podía negociar, y establecía este monopolio sindical que era solo a través de ellos y no a través de los grupos negociadores cómo se podía acceder a la negociación colectiva, fue restándole a esta reforma los elementos que el gobierno pretendía, que era esta suerte de sindicalización obligatoria encubierta. Tuvo que, ya todos sabemos, ser el Tribunal Constitucional el que puso las cosas en orden y le dijo al gobierno con toda claridad que su proyecto de ley era inconstitucional, como se lo advertimos desde un principio, no solamente como escuché ahí al diputado Telier decir la derecha, sino que se lo advirtió numerosos senadores de la democracia cristiana, varios exministros de la Concertación en el desarrollo del trámite legislativo, y el Tribunal Constitucional dijo algo muy cierto: los derechos en Chile son de los trabajadores y no de las organizaciones sindicales. Sindicatos y trabajadores no son sinónimos, son formas de organizarse, pero no puede una ley restarle ese derecho a un trabajador. Por lo tanto, queda consagrada la extensión pactada de los beneficios, no solamente a los que pertenecen al sindicato, sino que al resto de los trabajadores. Considerando que la tasa de sindicalización en Chile está alrededor de un 14%, con esta ley, ¿usted cree que es un incentivo? ¿Va a haber más sindicalización con esta ley? Bueno, lo primero que hay que decir, Matilde, es que el porcentaje de sindicalización que Chile tiene está en el marco de la sindicalización del promedio mundial, que es en torno a un 16%. De manera tal de que no es que Chile esté muy rezagado en esto o con muy malos indicadores. Obviamente a mí me interesan sindicatos buenos, fuertes, bien organizados, respetuosos de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, y entendiendo que la empresa no es una lucha, un enfrentamiento entre el empleador y el trabajador, sino que es un proyecto común y compartido, y que si le va bien a uno, le va bien al otro. Pero yo creo que en esta reforma laboral hubo una suerte de ensoñamiento ideológico de algunos sectores del gobierno
que quisieron quizás hacer en la reforma laboral lo que no hicieron en la década del 60 y el 70, y primó mucho una visión del sindicalismo más propia de esa época, de los grandes procesos industriales, pero que no se hizo cargo del dinamismo del mercado del trabajo hoy día. Y esa es una tarea que yo creo que sigue quedando abierta y tendrán otros gobiernos que enfrentarla, porque lo que está claro es que esta reforma laboral no va a producir más y mejores empleos, ni mejores salarios, ni tampoco empleabilidad. Pero va a generar desempleo como lo anunció o lo, digamos, más que lo anunció, lo dijo el senador Alamán. Matilde, el aumento del desempleo en Chile, la destrucción de empleos, está generándose hoy día sin la reforma laboral. De manera tal de que yo creo que hay un cúmulo de factores que son los que están influyendo en el desempleo, más por el lado de lo que fue la reforma tributaria y el clima de desconfianza que ha instalado el gobierno, y de no haber tenido la capacidad de instalar una reforma laboral que fuera un componente que diera estabilidad y recuperara las confianzas. Muchos empleadores, y especialmente los más pequeños y medianos, que son los que siempre sufren más con estas reformas, porque los empleadores grandes y poderosos se las arreglan siempre y son los que tienen más alta tasa de sindicalización, pero la pequeña y mediana empresa es la que una vez más sufre con estas reformas mal pensadas, que obviamente sienten que se va a, en vez de motivar una mayor integración, se va a generar o se puede generar un mayor grado de enfrentamiento más que de entendimiento entre sus trabajadores y empleadores. ¿Quedaron vacíos que dan espacio a la judicialización? Yo creo que sin duda, ¿no? Esto es algo que también advertimos cuando el primer fallo del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la pretensión de establecer la titularidad sindical. Le dijimos al gobierno: opte por la vía de una ley corta, busquemos cómo salvamos la adaptabilidad dentro del proyecto de ley y busque enmendarlo por la vía de una ley corta. Pero primó la postura de la ministra Rincón del veto, y el veto echó abajo la admisibilidad y las pocas cosas positivas que le quedaban al proyecto de ley. Y sin duda, no se quejen después de que va a ser en paralelo los tribunales de justicia los que van a ir generando una suerte de jurisprudencia paralela a la reforma laboral de lo que se puede hacer y de lo que no puede hacerse. Quedaron muchos cabos sueltos, el gobierno no quiso optar por el camino de una ley corta, porfió los hechos una vez más y se va a comprar una reforma judicial que sin duda uno de los componentes negativos que va a tener es que le estamos traspasando, como en otras cosas de la vida política, Matilde, a los tribunales de justicia la solución de los problemas que debiera haber resuelto el gobierno y el Poder Legislativo. Diputado, ¿ve dentro de esta nueva legislación algo positivo? Sin duda yo creo que hay capítulos muy interesantes, como por ejemplo la mayor información que los sindicatos van a tener que recibir de sus respectivos empleadores para el proceso de negociación colectiva, información sobre el estado de los balances, sobre los proyectos, sobre las remuneraciones que tienen los trabajadores, sobre las iniciativas de inversión que hay, sobre las utilidades que se tuvieron, información relevante para una buena negociación. Me parece que sin duda es un avance. También hay integración de género, de la mujer en la organización sindical, hay otras materias también interesantes del punto de vista del desarrollo de la huelga, pero en fin, creo que lo sustancial, Matilde, es que la columna vertebral, que era el propósito del gobierno de establecer la titularidad y de generar un monopolio sindical en Chile que afectaba a los trabajadores no sindicalizados, afortunadamente no prosperó. Lo demás son algunos tibios avances, ¿no? Pero queda pendiente la verdadera reforma laboral que Chile necesita. ¿Hoy día los trabajadores están en mejores o peores condiciones que con lo que había anteriormente? Yo creo que lo bueno que se gana se neutraliza o se afecta negativamente por lo malo. Yo creo que vamos a quedar en una situación muy parecida. Quizás hay algunas cosas que sí pueden mejorar el proceso de negociación colectiva, pero no se establece en esta reforma laboral una situación de equilibrio, a mi gusto, que permita a las relaciones entre trabajadores y empleadores ir por buen camino. Yo siempre he dicho que la mejor reforma laboral era aquella en que todos quedaran medianamente descontentos, en que no gane un sector sobre el otro, porque tal como lo establece Matilde, la OIT, ningún acuerdo, usted sabrá que en la Organización Internacional del Trabajo, ningún acuerdo que se adopte en el mundo de la legislación laboral a nivel del planeta se logra si es que no están de acuerdo las tres partes: el Estado,
los empleadores y los trabajadores. Así funciona la OIT. Pero a veces pareciera ser que en la forma como el actual gobierno planteó esto, primó más darle el favor político a la CUT, al Partido Comunista, que haber escuchado más al mundo de la pequeña y mediana empresa, de haber escuchado más a los abogados laboralistas y universitarios que hicieron muy importantes análisis, y no del mundo de la derecha, del mundo más bien afín a la nueva mayoría, y que hicieron críticas por dónde tenía que ir esto. Pero en fin, no fue escuchada la oposición, no fue escuchada las pymes, no fue escuchada el mundo especializado, y tenemos una reforma laboral parchada que se abre a la judicialización y que no va a generar ni más empleo ni mejores salarios. Diputado Patricio Melero, le quiero agradecer este tiempo con CNN Chile para hablar sobre esta nueva reforma laboral en el día en que la presidenta la ha firmado. Muchísimas gracias y que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, Matilde.